¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya es viernes y acabo de cerrar el mercado. Entonces quería mostrarles un poquito del análisis que tengo sobre todo el precio y todos los movimientos que hubo sobre él. Tengo aquí la pantalla en el petróleo, tengo el análisis también del peso mexicano, de nuestra moneda, y un análisis de Bitcoin que he estado siguiendo ya durante varios años. Así que si quieren acompáñenme a verlo. Y bueno, aquí les muestro rápido el análisis que tengo. Listo. A ver. Ok, está bien. Esta gráfica es del petróleo, del WTI específicamente. Y bueno, aquí podemos ver un pequeño patrón que se formó con unas pequeñas, unos soportes y resistencias que lo han estado llevando en el precio durante todo este rango y que ha respetado muy bien. De hecho, aquí podemos ver que el patrón se rompió a la baja, hizo un pequeño pullback al momento de romperlo. Ahora este soporte funciona como resistencia. Fue rechazado y nos topamos en el siguiente soporte que ha actuado bastante bien. Aunque fue roto, ahorita hace unos días que el petróleo bajó muchísimo, está volviendo a atacar a la zona de ese soporte entre el rango de los 28, perdón, esa resistencia entre el rango de los 28 y 26 dólares por barril. Hoy terminó la reunión o al parecer se confirmó la aceptación de México y Estados Unidos con el trato que la OPEP realizó de reducir la producción de petróleo en cierto nivel. Si no me equivoco, lo redujeron a 15.000 millones de barriles por día, si no me equivoco. Entonces, este, México estaba optando porque sean 19.000 millones. Entonces, bueno, es un toma y daca de precios que al final de cuentas México eh, pues aceptó y pues al parecer van a reducir la producción de petróleo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que de alguna manera u otra, lamentablemente, la gasolina lo más probable es que suba, porque si el petróleo sube, la gasolina va a subir. Entonces, esto quizá de esa manera afecte a México un poco, pero hay un beneficio, que como México es un país petrolero, la mayor parte o gran cantidad de de porcentaje de su economía depende del petróleo, al momento de subir los barriles quiere decir que pues se obtendrá un poquito más de beneficio ahí. Entonces, en teoría, el dólar debería de bajar. No creo que baje a menos de 20 pesos, pero este, sería una buena opción de compra. Ahora, es muy curioso, ¿no? Como el hecho de que unas cuantas personas en el mundo, porque si no me acuerdo, han de ser como un poquito menos de 20 países, si no mal recuerdo, la verdad no sé muy bien, pero como es curioso que esas personas determinen eh, algo tan grande, por ejemplo, ¿qué pasa si no se hubiese llegado a un acuerdo y la producción de petróleo hubiese estado en aumento? Obviamente el precio del petróleo baja y ya no le es rentable a las empresas explotar petróleo o transformar el petróleo a gasolina porque ya a la manera en que lo venden o al precio que lo venden no les da para pagar los sueldos de tantas personas. Entonces, ¿qué pasa? La empresa puede quebrar y al momento de quebrar una empresa y no poder sostener los gastos, obviamente despiden a todas las personas que trabajan con ella, ¿no? Esa es una. Ahora, si deciden subir o bueno, disminuir la producción de petróleo, el precio aumenta y no se ocuparían tantos empleos porque la producción baja. Entonces también hay despidos. Entonces es una cosa muy, muy curiosa y que hay que reflexionar porque pues cómo es posible que muchos empleos, muchas familias dependan de unas cuantas personas. Pero pues bueno, ahora tomando en cuenta el peso mexicano, nuestra moneda, podemos ver desde hace un tiempo, lo estuve siguiendo, se formó precisamente otro triángulo, otra bandera. En este caso hizo la finta de que la rompió para abajo. Normalmente en el mercado sí llegan a pasar muchas cosas de estas. No siempre la estrategia funciona al 100%. Entonces sí hay que medir esos riesgos. Pero durante mucho tiempo estuvo en ese rango, entre ese margen.
hasta que pareció que lo rompió abajo. Bueno, lo rompió para abajo, pero por el caso del coronavirus que ha afectado mucho a la economía, yo creo que por eso se tomaron estas medidas también en cuestión de lo del petróleo. Pero bueno, por el tema del coronavirus, del petróleo, porque nuestra moneda se mueve mucho con lo del petróleo. Normalmente una moneda debería de moverse por el Producto Interno Bruto de un país o por las exportaciones de un país. Entonces, el problema aquí es que nuestra moneda desde hace mucho tiempo dejó de relacionarse entre el beneficio de los trabajadores de México y se hizo una moneda totalmente controlada por el extranjero, por el flujo del petróleo, por el precio del petróleo, el precio de la gasolina, entre otros motivos, ¿no? Pero para que se entienda un poquito esto y la relación que tiene con el petróleo, pues es esa, ¿no? O sea, México es un país petrolero, que su economía se basa mucho en el petróleo y depende mucho de él. Entonces, si seguían bajando el, la producción, más bien si seguían subiendo la producción, la aumentaban y el precio del petróleo bajaba, lo más probable es que Pemex hubiese quebrado y eso hubiese sido terrible para la moneda mexicana, ¿no? Quizá así la hubiésemos visto en 30 pesos por dólar, un poquito más, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver que en esta última semana, llegó al precio de los 25 pesos con 75 centavos por dólar. Y por el hecho, volviendo a lo mismo, por el precio del petróleo, fue que se recuperó. Entonces ahorita el dólar está en unos 23 pesos con 42 centavos a precio del mercado. Y lo más probable, aquí hay una función o este es un patrón conocido también como doble techo. Esta resistencia funcionó dos veces, fue rechazado el precio a la baja. Entonces, para que se active, debería de romper este soporte que está aquí, perforarlo, recargarse quizá a la zona, a esta directriz alcista que lleva respetando desde hace un buen tiempo también, que se recargue aquí, intente hacer un pullback, intente romper otra vez ahora este soporte transformado en resistencia para volver a caer. Lo voy a dibujar para que se entienda un poquito mejor. Vamos aquí, vamos a hacer aquí. Probablemente, muy probablemente, el peso haga esto. Si se activa ese doble techo. ¿Cómo se mide el doble techo? Se mide de la siguiente manera. Se casa la altura, perdón. Se calcula la altura de los techos y con el soporte roto se baja hasta el siguiente soporte marcado, que es más o menos alrededor de los 20 pesos con 50 centavos, 20 con 50 puntos. Y la verdad, sinceramente, no lo creo ver más bajo que ese precio y yo aprovecharía para comprar aquí, al menos para cazar un rebote. O incluso para traders más arriesgados, quizá lo más probable es que intenten comprar aquí, esperando que esta directriz alcista sirva de soporte para subir y sacar un poco de beneficios. La verdad, panorama para el peso mexicano, a mi consideración y a mi punto de vista, nada bueno, o sea, no lo veo más bajo que los 20 pesos por dólar. Ajá, 20 pesos por dólar. Yo creo que hasta ahí. Ahora, pasando con el Bitcoin, el dinero de la gente, que ahora le empezaron a decir. Al Bitcoin yo lo estoy siguiendo desde el gran boom que tuvo. Realmente yo vi como de los $4,000 por unidad fue subiendo casi todos los días, $1,000 todos los días, bajaba, volvía a subir. Fue un periodo muy interesante, muy emocionante también. Ahora ver que un activo de $4,000 llegue a los 20,000 es algo impresionante. Entonces yo desde ese momento lo empecé a seguir, detectamos, es muy nuevo este activo, había que dejar que el precio se estabilizara un poco. Podemos ver que de los 20,000, alrededor de un año, tuvo un año siguiente bajista, totalmente bajista, se recargó en el precio de los 3,000,
dólares para volver a subir a los 13,000 aproximadamente. Y como vemos, también se formó un patrón bandera o triángulo que a mi consideración ahorita está siendo rechazado por esta resistencia de los 7,000, 7,500 dólares, y quizá muy probablemente la veamos volverse a recargar entre los 6,000. Y no la veo, o sea, no veo que el Bitcoin todavía rompa este patrón. Si lo rompe, eh, si rompe esta directriz de esta resistencia bajista, muy probablemente podamos tener buenos precios en el Bitcoin, un buen alza. Mi visión en cuestión del Bitcoin es, si no rompe esta resistencia y lo lleva a los 8,000, 8,500, muy probablemente vuelva al rango de los 6,000. Ahí aprovecharía para comprar un poco. Lo que realmente estoy interesado en que pase, o lo que me gustaría mucho que pase, es lo siguiente: llegar al área o al rango de los 8,500 aproximadamente, para aprovechar, metería una venta en esta parte, y con la esperanza de volverlo a ver entre los, más o menos este rango, entre los 5,000 y los 4,000 dólares aproximadamente. Y aquí aprovecharía para meter gran parte de mi capital, porque estamos esperando algo que se llama el halving. De hecho, ahí tengo una teoría, o bueno, considero que en el halving, que si no me equivoco es en mayo, ¿no? Sí. Es en mayo, el 11 de mayo, si no me equivoco. Entonces, muchos creen, o bueno, les explico rápidamente lo que es el halving. El halving es la reducción de minado de bitcoins. O sea, que si hoy en día se producen 1,000 dólares, perdón, 1,000 bitcoins diarios, cuando en el momento del halving se va a reducir a la mitad. O sea, únicamente se van a poder producir 500 bitcoins al día. O sea, el precio reduciría perdón, el precio, hay que ver cómo va a fluctuar cuando pase eso, pero muchos creen que por reducir la cantidad de bitcoins en el mercado, que eso realmente elevaría el precio en teoría porque es oferta y demanda, pues considero, y varios amigos también consideramos, que muy probablemente eso sería nada más como lo que se conoce trampa del mercado, y muy probablemente el precio baje a sus mínimos que han estado formando, que es más o menos en este rango, ¿no? Y aprovecharía, como les dije, para comprar una buena cantidad de mi capital. Y bueno, yo creo que en esto sería todo, y también permítanme mostrarles lo siguiente. Muy bien. Quiero mostrarles más o menos cómo funciona, o nuestra estrategia en cuestión de compras en criptomonedas, con la cuenta de un amigo mío, un muy buen amigo mío que conozco desde hace muchísimos años. Él tenía un poco de intriga o miedo, podría decirle, eh, por invertir en los mercados, ya que no contaba o no cuenta con el conocimiento adecuado. Pero bueno, para eso está su servidor y otros amigos que por ahí andan. Entonces, bueno, les quiero mostrar su cuenta. Obviamente, no voy a mostrar cantidades de inversión, simplemente voy a mostrar porcentajes en cuestión de sus entradas en sus operaciones, ¿vale? Así que vamos a verlo. Muy bien. Este es su perfil en la plataforma de inversión que manejamos, y aquí están sus estadísticas. Aquí menciona, mi amigo empezó a invertir desde marzo, el mes anterior, y hoy abril, llevamos aproximadamente 2 meses. Bueno, abril está empezando, se podría considerar un mes, y lleva generado en total de todo su capital un 3,99%. Y sus operaciones son las siguientes.
Su portafolio ahorita únicamente está en Bitcoin, tiene el 6% de su capital en Bitcoin y tiene este historial de operaciones. Compró Tron y cerró con un 6%. Compró EOS y cerró con un 9%. Miota 10%. Tesos 15%. Todas estas son criptomonedas, inversiones en criptomonedas. Y tiene el 87.50% de rentabilidad. Ahora, algo muy importante que quiero recalcar sobre el 3% que está ganando Roberto en este caso. Vamos a redondearlo a 4, es 3.97. O sea, lo interesante aquí es el 4% de qué, o más bien de cuánto. El 4% de cuánto capital, ¿no? O sea, y ahí es cuando entra la parte interesante de cuánto representa ese 4% en tu cabeza. Por ejemplo, no lo sé, de 1,000 pesos son 40 pesitos. De 1 millón de pesos son 40,000 en un mes. Ahora, de 10 millones son 400,000 pesos en un mes. Entonces, lo padre e interesante de esto es que o sea, que realmente tú eres el que le pone el tamaño o el significado a ese 4%. Un banco realmente te ofrece al año alrededor de un 7, de un 5%. O sea, anual. Lo mismo, pero en un año. Aquí la diferencia fue en un mes. Entonces, lo padre está, o está súper padre ese concepto, ¿no? De que tú, número uno, sabes en qué estás invirtiendo. Número dos, puedes controlar los riesgos. Y número tres, puedes obtener un poco más de beneficio si haces tus inversiones con cuidado y teniendo un buen control de riesgo, puedes obtener un mejor beneficio que los bancos. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad de empezar, más que nada por cómo está la situación ahorita. Hay que cuidar mucho el dinero. Muy probablemente el dólar suba en los próximos meses o años, o sea, su tendencia siempre va a ser alcista. El peso mexicano siempre se va a devaluar y hay que buscar activos en los cuales proteger nuestro dinero. Dejarlo en el colchón no es muy buena idea, más bien es una pésima idea. Y muchos podrán decir, no, es que mi capital va a estar en riesgo y es un riesgo invertir en el mercado. Y sí, sí lo es, pero también cualquier tipo de inversión conlleva sus riesgos, pero es mucho peor no correr ningún tipo de esos riesgos porque no estás haciendo nada. Entonces tu dinero cada vez vale menos. Si hay crisis vale mucho menos. Entonces yo te aconsejaría o aconsejaría a todos los que están viendo este video que empiecen a buscar maneras de proteger su capital. Así que bueno, por mi parte es todo y pues a ver cómo funcionan y cómo se mueven estos activos la siguiente semana. Así que adiós, chao.